Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Continuamos con nuestro encuentro del Foro Internacional hacia una agenda laboral y de ingresos alternativa para Colombia. Nos acompañan ahora en este panel tres investigadores. El primero de ellos, el profesor César Giraldo. César Giraldo es economista, director del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, experto en finanzas públicas, sistemas de protección social y economías de los sectores populares. Bienvenido, profesor César Giraldo. También nos acompaña Juan Sebastián Acero. Juan Sebastián es economista de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a magíster en estudios políticos latinoamericanos de la misma universidad y miembro del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo. Es maestro en economía de la Universidad de Barcelona y nos acompaña pues desde España en este espacio. Bienvenido, Juan Sebastián. Y finalmente nos acompaña Marta Lucía Bernal. Ella es economista, feminista, maestra en sociología económica e investigadora de Claxo en el grupo de economía popular. Bienvenida, Marta. Gracias. Entonces, le damos la palabra entonces, profesor César Giraldo, para su intervención. En promedio, cada uno va a tener 15 minutos y luego vamos a abrir una ronda de intervenciones. Adelante. Bueno, no, pues entonces arranco yo. Bueno, un saludo para todos, pues los presentes y los panelistas. Pues un poco la idea es hablar sobre el concepto de economía informal y economía popular. Yo pues voy a desarrollar un poco la discusión de que muchas veces se piensa que la informalidad es sinónimo de pobreza, de baja productividad, pero en realidad cuando uno mira las actividades económicas que hacen los sectores populares, uno encuentra que son actividades esenciales para la reproducción de la vida y para resolver las necesidades domésticas. Muchas de esas actividades no tienen valor mercantil, pero tienen mucho valor económico y valor social que no es reconocido y que un poco desde el poder se ha tratado con el discurso de la formalización, de introducir políticas de empleabilidad y emprendimiento que han sido un fracaso total, porque ese tipo de políticas no reconoce la realidad que hay en los territorios donde la gente está en el rebusque tratando de ganar el día a día, y por lo tanto un poco lo que se propone es que sean reconocidos para la participación de las políticas públicas, reconociendo los procesos que se dan en los territorios y en los oficios populares, porque hay ahí en las ciudades latinoamericanas contemporáneas, pues hablando de América Latina, el actor social, el trabajador urbano, pues es el trabajador que está en esas formas de economía, de producción, pero que no tienen formas de representación para hacer canalizar sus inquietudes, y por lo tanto, ante la carencia de formas de representación, pues se tiene que recurrir a otras formas de visibilizarse, como por ejemplo lo que está sucediendo en Colombia hoy día, pues como todos son testigos de lo que está pasando. Cuando, digamos, la literatura se acerca a la realidad de los sectores populares, pues la literatura lo ve sobre la base de que son informales, son pobres, son marginales, son excluidos. Eh, y digamos, hablando del tema de la informalidad, que es un poco la categoría que en torno a la misión de empleo se viene discutiendo, se supone que la informalidad es sinónimo de pobreza y sinónimo de baja productividad, pero resulta que ahí ya hay un problema, porque ser informal no significa ser pobre. O sea, hay informales que son muy ricos y hay informales que son muy pobres, y hay trabajadores formales que son muy pobres. Un trabajador que gane el salario mínimo y que tenga, por ejemplo, a su cargo una familia de 5 personas, pues es pobre. Eh, pero entonces se trata de verlos como pobres para que un poco sobre ellos se genera un dispositivo de asistencia social
de tal manera que se los trata de presentar como personas ignorantes, personas que deben ser asistidas, sujetos de tutela, y ese tipo de dispositivo lo que genera son redes clientelistas de control social. Bueno, y ahí pues obviamente toda la política pública de la asistencia social, que termina siendo la política social, es la que se ha practicado en gran parte de los gobiernos de América Latina, sobre todo los de corte neoliberal, pero que en Colombia pues es la forma como se expresa ese tipo de política, y que ahora con la pandemia del COVID-19 pues haya habido una tensión porque esos mecanismos de focalización del gasto sobre la base de que las personas, su condición de pobreza es la que les permite tener acceso a una ayuda, pues finalmente cuando llega la pandemia resulta que las necesidades ya no son focalizadas sino universales. Entonces todos esos dispositivos de focalización empiezan a tener operancia. Cuando uno se aproxima a la realidad de las actividades de los sectores populares, llegó al hospital. y entonces uno, digamos, usa la categoría de economía de los sectores populares. ¿Cuáles son las formas que los sectores populares utilizan para poder resolver sus problemas de generación de ingresos, sus problemas de la sobrevivencia? Uno encuentra que ahí las actividades son actividades esenciales, actividades que tienen que ver con la comida, que tienen que ver con el vestuario, que tienen que ver con el cuidado, que son actividades necesarias para la reproducción de la vida, que incluso ahora con la pandemia son las que no pueden parar. Yo aquí voy a leer una cita de Rubén Lobolo, de un artículo que se publicó en torno a esta discusión de la pandemia. Lo publicó comenzando la pandemia, pero que creo que está vigente. Dice Rubén Lobolo, comillas, que muchas actividades de alto precio tienen valor económico y social que otras, pero remuneradas, incluso gratuitas, como el cuidado de las personas, las primeras pueden parar, las segundas no. Cierro comillas. O sea, estas actividades no pueden parar, así no tengan valor económico. Mucho del trabajo que tiene que ver con la economía popular, pues son, por ejemplo, actividades que tienen que ver con la reproducción social y que no tienen precio de mercado porque no se venden, es trabajo gratis, pero el hecho de que no se venda y no tenga precio de mercado no quiere decir que no tenga valor económico y social. Ahí hay un problema complicado con, digamos, la visión de la economía estándar, porque cuando mide la productividad, pues la productividad finalmente tiene que estar expresada en precios de mercado, pues para, digamos, decir cuánto es el valor del producto por trabajo a precios de mercado, pero cuando esos trabajos no tienen valor, no tienen precio, entonces no son productivos. Ahí hay pues una primera discusión. Y también está el otro tema de que muchos de los trabajos populares que sí tienen precio de mercado tienen un precio muy bajo en el mercado. Y si tienen un precio muy bajo en el mercado, pues aparentemente serían poco productivos, pero resulta que si, por ejemplo, yo vendo un producto alimenticio en la calle por un valor y y en un restaurante formal un producto de características similares vale 10 veces más, entonces quiere decir que el restaurante es 10 veces más productivo o el vendedor de la calle es 10 veces más explotado. O sea, de alguna manera hay un debate que un poco cuando se plantea que la informalidad es sinónimo de baja productividad, pues de alguna manera lo que está de por medio es que no hay un reconocimiento de muchos trabajos que no tienen valor de mercado y que tampoco está el reconocimiento de la explotación que muchas veces los sectores populares sufren, porque para poder generar ingresos tienen que hacer jornadas de trabajo muy extensas y muy penosas para poder proveerle a la sociedad de bienes y servicios que son esenciales para la reproducción de la ciudad. La alimentación, las reparaciones, el vestuario, el transporte, por ejemplo, en las zonas periféricas. Cuando uno recorre los municipios o los barrios periféricos de la ciudad, pero también cuando uno va a los municipios agrícolas, el transporte de los productos agrícolas al centro urbano y de la remesa del centro urbano a las fincas agrícolas, y el transporte de las personas se hace en transporte de carácter informal, en transporte de carácter popular, en los carros, muchas veces viejos, o en el mototaxi para transportar las personas.
son, digamos, trabajos que son completamente necesarios para la reproducción económica. Una característica de la economía popular, de los sectores populares, es que gran parte de esa actividad se da a través del trabajo de la familia, o sea, son familias-empresas. Cuando, digamos, normalmente se piensa en un vendedor ambulante o en un reciclador porque es la persona que se ve en la calle, en la ocupación del espacio público, y obviamente son muy visibles y al mismo tiempo por estar en la calle y tener contacto con la autoridad en la calle, básicamente con la policía, pues son muy politizados y sus dirigentes, digamos, dan debates que de alguna manera dan cuenta de esa realidad y de la visión desde esos sectores. Pero otra gran parte de esas actividades se dan al interior de los hogares. Son familias-empresas. En el caso, por ejemplo, de las confecciones, en el caso, por ejemplo, del cuidado. Entonces, en gran parte, la participación de la familia, comunidad productiva, tiene que ver con el hecho de que la crisis de la sociedad salarial que se vive en nuestras sociedades, sin que aquí haya habido una generalización de la sociedad salarial en una realidad como la colombiana, donde suponía una separación entre el varón perceptor de ingresos en la calle y la mujer dedicada a las labores domésticas al interior del hogar, que es un trabajo invisibilizado y no reconocido, pues ya no se puede sostener porque el varón ya no puede garantizar los ingresos en la calle y la familia tiene que salir como una unidad económica a regenerar los ingresos. O sea, no solamente la reproducción biológica y social y cultural, sino también la reproducción económica. Y ahí la mujer tiene un rol protagónico y cuando uno se acerca a las actividades de la economía popular, uno encuentra que hay una mayor participación de la mujer que de los hombres. Pues una participación de la mujer muy fuerte porque está el tema pues, de la generación de ingresos. Ahora, desde la política pública que se ejerce desde los gobiernos, se considera que este tipo de actividades no deberían existir. Es decir, que sobre la base que las califican como informales, entonces hay que formalizarlas y dentro de la formalización, pues se hacen dispositivos de política pública que están bajo los, digamos, los dispositivos de empleabilidad y emprendimiento. Bueno, no, digamos, se supone que una parte es dar capacitación para que las personas aprendan oficios y técnicas y al mismo tiempo flexibilizar el mercado laboral para que el mercado laboral pueda encontrar su equilibrio y se dé información para que se haya empleo y sino que la gente genere autoempleo a través del emprendimiento. Bueno, esa visión es la que existe más o menos desde que se hizo la apertura económica en esta región, o sea, desde la década de los 90 del siglo pasado, y eso ha fracasado rotundamente. Nosotros nos encontramos que, por una parte, hay muchas jóvenes con una formación profesional o técnica alta, ricos en capital humano, como llaman los que defienden este discurso, completamente precarizados. Y ese es el componente social más importante en las protestas urbanas que se han dado en el siglo XXI en Occidente, incluido Colombia e incluido América Latina. Y en el caso del emprendimiento, pues se acuña la expresión del Valle de la Muerte porque la mayoría de los emprendimientos que se ejercen con actividades de carácter popular, que hay que diferenciar entre el emprendimiento de alta innovación, emprendimiento de alta tecnología, pero estoy hablando del emprendimiento de la persona que ejerce costura, el que vende comida en la calle, el fracaso es casi del 100%, porque la legalidad es muy costosa y justamente las economías populares existen en la medida en que están por fuera de las formas legales. Por eso lo llaman informalidad, porque está por fuera de las formas legales. Es decir, registro en Cámara de Comercio, cotización a la Seguridad Social, llevar una contabilidad que revise la Dirección de Impuestos para liquidar impuestos directos e impuestos indirectos, licencias de funcionamiento. Entonces, pagar las regalías
marquillas que se utilicen en la venta. Pues todo el que haga ese tipo de actividades, pues no puede competir en el mercado porque termina siendo muy costosa la legalidad y por lo tanto tiene que violar la legalidad. Uno encuentra que, pues, por ejemplo, incluso es muy frecuente que por ejemplo, cuando uno ve venta de ropa, la gente haya marquillas pirateadas. Las camisetas de la Selección Colombia pues son pirateadas porque eso tiene un logo y tiene un diseño que está patentado. La gente simplemente dice que no hay derecho que alguien patente una marca, patente un diseño y tenga una renta monopólica, sino que hay una globalización desde abajo, como llama Linz, cuando explica este tipo de fenómenos. Pero un poco la pregunta es, para el establecimiento y para el Estado, este tipo de actividades son ilegales y por lo tanto los sujetos que ejercen este tipo de actividades no pueden ser considerados en la política pública porque el Estado no negocia con los ilegales. Y al mismo tiempo, cuando yo ejerzo una actividad popular, pues si yo no tengo derechos sociales, a cuento de que el Estado me va a exigir que haga una liquidación de impuestos para pagar impuestos de la actividad económica que estoy realizando, porque al fin y al cabo ya se han pagado impuestos porque la tributación es de carácter indirecto, cuando se consume algo se está pagando impuestos, cuando se viaja por la carretera se está pagando un peaje y la gente no tiene derechos. La tributación de alguna manera implica un contrato social entre derechos y deberes. Entonces, lo que aquí se está planteando, como Ruth, me avisas cuando me queden 3 minutos o algo así por el estilo para yo. Profesor, ya puede ir redondeando, pues realmente como siento que ya va terminando, no lo interrumpí, pero ya se le cumplió el tiempo. Mm. Bueno, entonces yo creo que tengo 2 minutos para cerrar. Lo que yo estoy planteando es que, bueno, no, yo no, pues digamos lo que el grupo Socioeconomía viene planteando y muchos sectores vienen planteando es que hay que partir del reconocimiento de este tipo de actividades, el reconocimiento en los territorios de los oficios, saberes, autoridades que hay en el territorio y a partir de ello tratar de construir un contrato social, porque al fin y al cabo la gente en el territorio está sobreviviendo y está resolviendo el problema económico. Yo no estoy diciendo que lo esté resolviendo de manera bollante, pero la gente pues de alguna manera resuelve el problema económico. Lo que pasa es que estamos partiendo de una visión tecnocrática desde el poder que los presenta como ignorantes, como ilegales, donde un poco hay una combinación de políticas de tutela con políticas de criminalización de lo social. Yo un poco, revisando alguna vez la literatura, un artículo que se publicó con Jenny Ramírez y Luisa Tovar, estuvimos revisando la experiencia de África con el ébola y lo que dice la literatura es que solamente cuando la cooperación internacional y los gobiernos fueron a las comunidades y reconocieron a las autoridades de esas comunidades, la historia, las cosas de esas comunidades pudieron llegar a acuerdos y se pudo erradicar el ébola. Y aquí hay que partir de una visión de manera, digamos, similar. En los territorios hay procesos colectivos que hay que reconocer y no se puede ir con esa visión contractualista de que entonces tiene que someterse a la ley de contratación o a la ley de servicios públicos. No, tiene que haber una relación directa entre el Estado y las comunidades donde se le reconozcan unos derechos, se le reconozcan sus historias, sus procesos y a partir de eso llegar a acuerdos para construir un nuevo contrato social. Hay un actor social, con esto termino, en urbano, que es el trabajador urbano del siglo XXI, que para el Estado es considerado como ilegal y que no tiene formas de representación porque no tiene acceso ni a los medios de comunicación que los criminalizan, ni tiene acceso a los discursos de política pública porque los considera ilegales, ni tiene acceso a la academia porque la academia está cooptada por los discursos del poder y entonces la gente para poder reclamar sus derechos, al final de cuentas le toca salir a la calle y protestar porque no tiene otra forma de expresarse y de alguna manera hay que reconocer ese actor y yo creo que en la realidad colombiana contemporánea, pues eso es un llamado muy vigente. Yo dejaría ahí, Ruth, gracias. Gracias, profesor César. Entonces le damos la palabra a Juan Sebastián Acero por 15 minutos. Juan Sebastián, adelante. Hola, buenas tardes. Voy a proyectar.
Sí, puedes hacerlo directamente, ya Mayra nos da la autorización para que lo... Listo, gracias. Ahí se ve perfectamente. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La presentación que voy a hacer a continuación trata justamente sobre el tema de informalidad y economía de los sectores populares, como fue el capítulo que organizamos con el Grupo de Socioeconomía de Instituciones y Desarrollo para la misión alternativa de empleo. Creo que una de las razones más importantes para hablar de este tema es que justamente la misión Levy, la misión convocada por el gobierno nacional para modificar el régimen de trabajo en el país, tiene como uno de sus aspectos centrales el combatir incentivos perversos a la informalidad y en últimas la razón del desfinanciamiento del sistema de protección social y el recargo en las empresas de los sobrecostos que implica la formalidad. Pues en ese sentido, aunque no conocemos todavía el informe final de la misión, a partir de los documentos que se han venido publicando y se pueden encontrar en Internet, sabemos que la misión Levy afirma que el mercado laboral en Colombia funcionó mal debido a los malos incentivos de la protección social y en esto hace un énfasis particular la deficiencia de los mecanismos para proteger riesgos, la insuficiente articulación de actores y la debilidad de los mecanismos de fiscalización. Detrás de esto serían las razones por las cuales el país encuentra una protección social deficiente, una precariedad laboral y por otro lado una exclusión social, baja productividad como un castigo al empresariado nacional debido a estas leyes mal hechas, a estos malos incentivos y a una tasa de desempleo persistentemente alta. Dice Levy que este es un fenómeno que si bien es propio de América Latina y del resto del sur global, en Colombia se combinan estos dos fenómenos de manera bastante llamativa. Una alta tasa de desempleo persistente a lo largo del tiempo, junto con altas tasas de informalidad, una coincidencia que no es común en el resto de países de América Latina. Afirma entonces Levy que esta situación se debe entonces a un proceso de reformas laborales y de protección social incompleto, que es un proceso iniciado desde hace 3 décadas. Es por eso que el centro de la presentación esta y del capítulo que preparamos para la misión fue justamente hacer un análisis crítico sobre el concepto de informalidad que tanto la misión Levy como en general las instituciones multilaterales que han venido acompañando al gobierno nacional, particularmente el Banco Mundial, y el gobierno durante las últimas 3 décadas han entendido como informalidad y las medidas que han tomado a este respecto. Preciso, bueno, primero señalar, como ya el profesor Giraldo lo introducía, que como la informalidad pues presenta primero una indefinición teórica y una imprecisión empírica. En la literatura es posible encontrar múltiples definiciones al respecto y no se ha llegado, al menos en la comunidad académica y en la literatura económica, no se ha llegado a un consenso. Podemos encontrar como definiciones o aproximaciones a la informalidad el contar o no con registros ante las autoridades tributarias, la cobertura de seguridad social, cumplimiento de legislación laboral, el tamaño de las empresas, el tipo de contrato. Si bien a pesar de este número amplio de definiciones o de criterios estadísticos para su aproximación empírica, lo que contábamos a partir de inicios de los 90 es con una definición estándar que promovió el OIT y que ha permitido hacer un análisis en los diferentes países que hacen parte de esta organización e incluirlos en los sistemas de cuentas nacionales. Es así que el Banco Mundial, utilizando estas mismas definiciones, concluye que alrededor del 93% del empleo informal está concentrado en los países emergentes sin desarrollo. Y esto también, pues un poco de contexto, dado que la informalidad pues ha sido históricamente asociada con los problemas o los desajustes del mercado laboral de las economías en su proceso de modernización, una suerte de desajuste o inequilibrio que en últimas tendría a solucionarse o a solventarse una vez las economías se pudieran modernizar y de esa manera emplear toda la mano de obra disponible. Sin embargo, esto no ha sido así, no ha sido el caso, ni ha logrado ese objetivo en los últimos 50 años, pero aún más es un fenómeno que se ha extendido a los países centrales. Hoy ya no hace más de una década
OCDE viene hablando de la informalidad como un hecho normal en la economía contemporánea y que es un hecho, un fenómeno que también se presenta en las economías centrales. Sin embargo, la cifra que muestro ahí es diciente para señalar que es un problema del capitalismo periférico y de su incapacidad para poder extender la relación salarial que ha sido típica o estándar desde mitades del siglo pasado en los países centrales. Bueno, con base a esta definición, bueno, el DANE calcula estas cifras, ya voy a mostrar la más actualizada. Aquí lo importante es simplemente señalar que alrededor de la mitad de la fuerza de trabajo en el país está contratada de manera informal, es decir, no está cubierta por la legislación laboral, no tienen derechos de trabajo asociados ni ninguna forma de protección social. Como vemos en la gráfica de la derecha, si bien ha habido una disminución marginal sostenida a partir de inicios de la década pasada, principalmente señalan algunos autores debido a los cambios en temas tributarios, particularmente la reforma de 2012, que tuvo unos efectos en formalización, como lo vemos en la gráfica, si bien esa disminución ha sido como digo, marginal, a lo sumo en su mejor año, en el mejor trimestre, diciembre a febrero 2018-2019, alcanza el 47% para las 23 principales ciudades. Esta cifra, sin embargo, empieza a aumentar una vez se ha observado, empieza un cambio en el ciclo económico. De nuevo, la cifra aumenta 47%, 47,9%, les mostraba para finales de 2020, y para el primer trimestre móvil de este año se sube a 49,2%. La cifra aumenta cuando consideramos otro tipo de definición como la protección en seguridad social. Cuando hablamos de cotizantes a pensión, la cifra se aumenta más de 5 puntos. Cuando empleamos otros criterios, las cifras de informalidad del mercado laboral alcanzan casi el 60%, 61%, según el informe que presenta la Universidad del Rosario en su investigación sobre informalidad y pandemia. Como digo, lo que existe aquí es una imprecisión tanto empírica como conceptual, pero lo importante es señalar es la magnitud de un fenómeno que no es marginal ni es excepcional, como las teorías del desarrollo inicialmente lo consideraron, ni tampoco un fenómeno transitorio. Esta definición que utiliza el DANE precisamente hace juego con las teorías del desarrollo que iniciaron con el análisis de la economía informal, lo que denominaron la informalidad. Para este marco teórico, la informalidad hace parte de un fenómeno denominado como segmentación, en esta lógica dual en la cual la economía moderna está de alguna manera escindida o dividida con una economía tradicional, premoderna, precaria, que no incorpora tecnología e innovación, por lo tanto es baja en productividad. En esta no es posible distinguir entre capital y trabajo. La propiedad de los emprendimientos productivos comúnmente es familiar y las formas de contratación no pasan por el mercado. Es decir, aquí no se contrata trabajo de forma asalariada, sino se cuenta con otras formas de trabajo no remunerado, principalmente trabajo familiar y otras formas. Esta definición, si bien, como digo, pues tiene asiento en un marco teórico sólido, no deja de ser una definición estadística que no permite analizar lo que está sucediendo al interior de esta economía. Esta definición estadística que maneja el DANE, pues está basada en la propuesta de OIT, que es bastante antigua, del 93, basada en un enfoque empresarial en la cual toda unidad productiva con menos de 5 trabajadores, después de la modificación en la metodología que introdujo el DANE, anteriormente el punto de corte eran 10 trabajadores. Según esta definición, las unidades productivas con menos de 5 trabajadores son denominadas como informal por las razones que acabo de presentar. Esta definición pues es estadística y como digo no permite entender cuál es la dinámica económica que sucede al interior de esto que es denominado economía informal y que nosotros desde el grupo de socioeconomía hemos venido estudiando desde el enfoque de la economía de los sectores populares. Sin embargo, bueno, para continuar con la presentación y mostrar cómo ha sido el debate que se ha presentado en las últimas décadas,
Es preciso señalar que desde los años 80 esta definición de informalidad que venía siendo promovida por la OIT, PEREALC y otras entidades enfocadas en análisis de empleo fue sustituida por miradas como las que promovió en América Latina Hernando de Soto, pero principalmente el Banco Mundial con el giro que hace en los años 80 en este nuevo contexto neoconservador promovido por las políticas impulsadas por Thatcher, Reagan y en general el consenso de Washington. Según esta nueva mirada, el nuevo objetivo que tendría que proponerse los gobiernos nacionales es la de la desregulación de los mercados en general y del mercado laboral en particular, por cuanto este sería el culpable de las rigideces y los sobrecostos en la economía y iría en contra de la necesaria flexibilidad que requieren los mercados para adecuarse a los distintos choques externos de la economía, a las transformaciones productivas que venían presentando las mismas. Es así que estas definiciones lo que vienen a asumir, a diferencia del anterior, que de alguna manera señalaba causas estructurales, como yo decía, algún tipo de desequilibrio del mercado laboral en la lógica de acumulación de capital y de modernización. Lo que vienen a decir estos autores es que no se trata de un fenómeno macro, sino más bien es un problema microeconómico y obedece a una decisión racional de los agentes económicos que deciden su nivel óptimo de cumplimiento con las instituciones estatales, con los compromisos que esta implica, de acuerdo a los beneficios asociados a la formalidad, a los beneficios que le puede ofrecer el Estado, así como con las reglas o costos que esto implica. Es decir, lo que ellos están viendo acá, a diferencia del marco teórico anterior que hablaba de una segmentación, dos formas, digamos, de una forma dicotómica de entender la economía, según esta perspectiva, el mercado de trabajo es uno y opera de manera competitiva y la informalidad resulta entonces como una decisión voluntaria. Y esto, digamos, es bastante importante porque ya no se trata pues de unos excluidos del sistema económico y de los beneficios de la regulación y de la protección social, sino de una decisión de agentes voluntarios que deciden de alguna manera eludir o evadir los impuestos por cuanto no consideran que los beneficios que les ofrece el Estado valen la pena. Las consecuencias en términos de política económica pues son bastante importantes, dado que, como afirma el sector Maloney, que está asociado y está vinculado al Banco Mundial, si la informalidad representa una opción voluntaria, toda política que esté orientada a asistir a los informales no hace más que disminuir la oferta laboral en el sector formal. Son estos los incentivos perversos de los que habla Levy. Justamente este autor se hace famoso a nivel mundial por promover esta perspectiva para hacer una reforma del sistema de protección social en México, hablando de que todas las políticas sociales que estaban orientadas a cubrir a los trabajadores que no estaban vinculados bajo la relación salarial, no estaban más que promoviendo la informalidad. Esto lo llevó a él a combatir los sistemas de protección social universalistas y a promover programas de transferencias monetarias condicionadas que se llamó en México Progresa y bueno, ya ha cambiado de nombre sucesivamente y en Colombia pues nosotros lo conocemos como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y toda esta política que se promovió por toda América Latina adaptando el nombre pero bajo una misma lógica. La idea entonces aquí es simplemente asistir a los pobres que realmente los merezcan y es por eso es que, digamos, dedican tantos recursos a focalizar la política, a descubrir quiénes son verdaderamente los pobres que requieren de la asistencia social, por cuanto los que no lo necesitan no serían más que unos gorrones o como dice la teoría económica, un free rider, alguien que se está aprovechando de los servicios públicos sin realmente requerirlos. Una segunda conclusión y que tiene una importante influencia en el términos de propuestas de política pública es que es el incremento de los impuestos, de las contribuciones a la seguridad social y las regulaciones del mercado laboral, las principales causas de la economía informal. Es decir, son el sobrecosto que implica la informalidad los que de alguna manera obligan a las empresas y a los trabajadores a evadir o a no pagar los impuestos y asimismo a no cumplir las normas.
En últimas, también trataría de una suerte de cultura del no pago, unas formas culturales que no están asociadas a la vida moderna, civilizada, que está asociada con una cultura tributaria. Y aquí las personas estarían más dedicadas a aprovecharse ilegítimamente de los recursos públicos. Este autor que mencionaba antes, Hernando de Soto, en su libro, digamos, insignia de los años 80, atacaba a los que él denominaba como unas coaliciones que se están aprovechando del Estado, y en particular hablaba de los trabajadores sindicalizados como aquellos que se están beneficiando de manera arbitraria y a costa de la mayoría de trabajadores que estarían exentos de la protección estatal. Esta nueva imagen de la informalidad como una decisión voluntaria por parte de empresarios y trabajadores después de un análisis de costo-beneficio muy racional a la usanza de la microeconomía ortodoxa, tuvo una réplica fuerte en Colombia, encontró interlocutores principalmente en ANIF, en FEDesarrollo y en la Facultad de Economía de los Andes. Es así que Cárdenas y Mejía en 2007, en un texto que de hecho en la introducción saludan y agradecen el trabajo que hace Hernando de Soto, porque también tiene un capítulo dedicado a Colombia, concluyen que la informalidad aumentó desde finales de los 90 debido a la crisis económica de 1998 y por el aumento de la carga tributaria empresarial, incluyendo los costos laborales diferentes al salario, es decir, las contribuciones a la seguridad social y las cargas parafiscales. Estos costos no salariales, como el salario mínimo, asimismo, son considerados relativamente altos, y estos serían los determinantes del autoempleo y la informalidad en el país, particularmente desde mediados de los años 90. En general, la explicación de estos estudios apunta a que las rigidez del mercado laboral colombiano contribuyeron a disminuir el cumplimiento de la legislación laboral al incrementar los costos de contratación formal, promoviendo la informalidad, como dice Echeverry de nuevo y Mauricio Santamaría en este artículo de 2004. En general, toda esta literatura Sebastián, está de discúlpame. acuerdo en esta concepción de la informalidad, que, como les decía, tiene unos orígenes en los años 80 y que además está asociado en la literatura económica con lo que en Estados Unidos y en Europa era llamado como la economía subterránea o la shadow economy, que estaba exclusivamente dedicada a estudiar en los fenómenos de los microempresarios que no eran capaces de pagar con los costos de la formalidad y por tanto la evadían. Es así que Perdón, entonces, para el caso Sebastián, colombiano y utilizando, dime, ¿me escuchas? Se te está acabando el sí, tiempo, para que vale, puedas vale. redondear, por favor. Bueno, esta concepción pues de Shadow Economy está en la base de todos estos trabajos que les acabo de exponer, y en últimas fueron esgrimidos para justificar las reformas que Levy ha considerado que son insuficientes, en particular la del 90, la ley 50 y la ley 789, que estuvieron orientadas justamente a flexibilizar el mercado laboral colombiano, y se puede ver en la exposición de motivos de estos proyectos normativos esta argumentación que estoy enunciando. Es así que la receta de la misión Levy consiste en una serie de cambios legislativos en materia de diseño institucional y fiscal que complete esa tarea inconclusa. Según él, y así lo esgrime en sus textos, la economía funciona como un reloj, y en ese sentido el mexicano vendría siendo el relojero, y la idea es saber cómo encaja cada pieza con las demás antes de cambiarlas. Eso es muy propio de la teoría neoclásica, entender la economía como una suerte de ingeniería social y al mercado como un sistema autorregulado, al cual simplemente nosotros podríamos acceder a sus leyes y a entenderlo, pero no a modificarlo ni a sustituirlo, ya que toda intervención en el mercado laboral no tendría, por más bien intencionada que fuese, no tendría más que un sobrecosto para la sociedad. La idea de Levy entonces es hacer esta ingeniería tributaria buscando el equilibrio entre eficiencia y protección social. Aquí voy a mencionar brevemente, para concluir, una serie de críticas que se han venido postulando a este enfoque sobre informalidad, y sobre todo señalar que no existe la suficiente evidencia empírica a pesar de los trabajos que he enunciado previamente, para defender esta como con la concepción adecuada de su informalidad, y aún más como
presentarla como justificación para las reformas políticas y en particular para la reforma laboral que se viene elaborando. Según Laporta y Schleifer, dos autores de Harvard, señalan que la experiencia internacional muestra que la reducción de los costos de registro no ha llevado a las empresas informales, al sector formal, ni a desencadenado el crecimiento económico. Ellos tienen un panel de alrededor de 160 países en el mundo y la relación es clara, o más bien que no existe esa relación es bastante claro entre incrementos en formalidad y crecimiento económico como resultado de la disminución en los sobrecostos de la formalidad, particularmente el registro ante Cámara Mercantil y los registros administrativos. Según Uribe y otros autores, los sobrecostos institucionales sí pueden influir en las decisiones de las empresas inducirlas a evadir la regulación, pero este mecanismo de funcionamiento solo es válido para los trabajadores con ingresos suficientemente altos como para no estar restringidos al imperativo primordial de la subsistencia. Recordar que alrededor del 80% de los trabajadores en Colombia reciben entre 0 y 2 salarios mínimos, por lo cual la explicación que dan estos autores de la informalidad como una decisión voluntaria no haría más que explicar el comportamiento de un renglón superior, y esto correspondería con los trabajadores que en su mayoría están alrededor de los 40 años, según estos estudios, que son profesionales y tienen la capacidad de decidir voluntariamente excluirse de la formalidad para evadir los impuestos. La explicación más válida para el resto de los informales sería justamente el de la subsistencia. Y dos elementos más. Esta concepción de informalidad pues tampoco considera la estructura productiva del país y sus transformaciones resultado de la inserción al mercado internacional. Según ellos, la estructura productiva no desempeña ningún rol en la explicación de la informalidad. Como mencionaba, para estos autores y para el DNP en particular, la informalidad es un asunto microeconómico, es una decisión individual de hogares, familias y empresas, y que nada tiene que ver la estructura productiva del país, o que en nuestro caso haya habido una reprimarización de la economía y una valoración alta del sector rentista, del capital financiero y de la primarización económica y de extracción de recursos primarios. Y por último, este enfoque desconoce los determinantes de la demanda de trabajo más allá de los costos salariales y no salariales, subestimando la relación entre la demanda agregada y la cantidad de empleo generada en la economía. De nuevo, aquí no hay ninguna consideración sobre los elementos macro para entender el efecto de la informalidad y sus resultados en el mercado laboral. Solo consideran los llamados costos no salariales como el único costo que impide el crecimiento de las empresas formales y, por tanto, la contratación de nuevos trabajadores. Con esta diapositiva concluyo, y recogiendo un poco lo que mencionaba el profesor César Giraldo, desde el Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo, hemos querido proponer un enfoque alternativo que supere esta visión institucionalista del costo de la informalidad, pero también la visión dual de los modelos de desarrollo que iniciaron con esta discusión, por cuanto tampoco permite entender la visión de conjunto, dado que, de nuevo, habla de una visión dicotómica de dos economías escindidas y sin relación. Por el contrario, nosotros encontramos que lo que existe es una economía efectivamente articulada, más no en las maneras que lo propone este enfoque institucionalista que acabo de exponer, sino de formas de subordinación de los sectores populares a una lógica, digamos, moderna, de acumulación de capital moderno, de invisibilización de unas prácticas y el no reconocimiento de oficios y labores que vienen desempeñando los sectores populares para la reproducción social y biológica en los territorios. Es así que lo que nosotros proponemos es primero un reconocimiento de esta economía popular, de los derechos al trabajo y a los trabajadores que están aquí inmersos, y a todos los derechos asociados al mismo, entre otras a la libertad de asociación sindical, y esto permitiría en algún caso el que los informales, la mitad del mercado laboral colombiano, tengan algún tipo de representación gremial y puedan tener una participación en los espacios de concertación con el gobierno para poder definir una política pública para el mercado laboral en general, y no se discuta simplemente con los que están formalizados y están representados bajo organizaciones sindicales. Nosotros proponíamos, en el marco de la emergencia por el COVID, un empleo de emergencia bajo la fórmula del giro directo
para poder mantener estas labores que eran o son imprescindibles en el marco de una pandemia, como son la de la protección y el cuidado de ancianos y menores, el tema de los alimentos y vestido, el tema de transporte en los barrios. Y por último, señalamos la importancia de construir una política pública orientada a la economía popular que se basara al menos en los tres pilares que señaló inicialmente: reconocimiento de los emprendimientos populares o de estas unidades productivas de los sectores populares, crear alianzas público-populares como una nueva forma de relación política entre el Estado y estos sectores que reconozca ese valor y además permite la redistribución de los recursos económicos. Una banca de fomento que permite la financiación de los mismos y su sostenibilidad en el tiempo y que les permite escapar de las mafias que actualmente por medio del gota a gota y otros mecanismos generan tasas de usura que son simplemente insostenibles. Y finalmente, una serie de reformas normativas que permitan efectivamente una implementación de esta política pública. En particular, nosotros señalamos el Estatuto de Contratación, la Ley 80 y la Ley 150, y el régimen de servicios públicos domiciliarios que permita a las organizaciones autorizadas la prestación de los mismos bajo unas condiciones propias y bien, además con el acompañamiento del Estado. Bueno, yo dejaría por ahí. Muchas gracias. Gracias, Juan Sebastián, por tu completa presentación. Vamos a escuchar entonces a Marta Bernal, investigadora de Claxo. Adelante, Marta. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Ruth, por la invitación y a la escuela también. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación, muy en diálogo con la presentación que hizo César y Juan Sebastián, pero sobre todo haciendo énfasis en un enfoque que en el grupo de trabajo de Claxo, Economías Populares, Mapeo Teórico y Práctico, hemos venido trabajando, y es la articulación entre la economía feminista y la economía popular. A ver si hago la presentación. Presentación. ¿Ahí la ven todos? ¿Todas? Sí, señora. Sí. Bueno, listo. Yo he titulado mi presentación como lecturas alternativas para comprender las economías populares, o lo que se ha llamado en los medios académicos y políticos la economía informal, y nosotros proponemos que sean lecturas que vayan más allá de la informalidad, muy en la línea, muy en diálogo con lo que propone Juan Sebastián y César Giraldo. En ese sentido, yo quisiera presentar una problemática que está relacionada con las desigualdades en la ciudad, y básicamente lo que nosotros nos preguntamos ahí es por la reproducción social de las ciudades y cuál es el rol que juegan allí las economías populares para enfrentar estas desigualdades. Esto es un poco lo que plantea, de algún modo lo planteó César al principio de su presentación. Entonces, para dar cuenta de esto, yo quisiera traer a colación un enfoque en el que se crucen tres elementos. Por un lado, una perspectiva feminista sobre la reproducción social. Por otro lado, esta conceptualización sobre las economías populares que hemos planteado en este panel, y que piensa las economías populares no desde la informalidad, precisamente, sino de todo lo que generan las economías populares en términos de valor y reproducción social. Y por otro lado, una mirada de lo urbano desde lo que nosotros llamamos las infraestructuras populares. Entonces, para arrancar, antes de arrancar con el análisis, a mí me gustaría hacer una breve definición de lo que nosotros entendemos por reproducción social, tomando en cuenta, nosotros tomamos esta categoría de reproducción social de la economía feminista, sobre todo de la teoría de la reproducción social de Bachatari, de otras autoras latinoamericanas como Verónica Gago, Cristina Cielo, que hacen parte también del grupo de trabajo, que ellas plantean la reproducción social como no solamente un espacio o una reproducción de los bienes y servicios, sino que es una reproducción del todo, donde el centro, o
o sea, una reproducción de la vida, donde el centro está, o sea, el centro de todo está en la vida, lo que se busca es analizar todo en su conjunto, todo como un proceso integrado. En ese sentido, no es que se separe la producción capitalista de la producción reproductiva, como se solía llamar antes, sino todo se analiza, sí, en su integridad, como un sistema. Y en esa medida, es más, ellas plantean que en la producción capitalista, la producción del capital, la acumulación del capital está sostenida sobre toda esta reproducción social. Que llegado el caso en que no funcionara esta reproducción, hubiese crisis de los cuidados, como llaman, empieza a tambalear la producción capitalista. Y otra de las cosas que ellas también plantean es que ellas dicen, bueno, si la mercancía más importante del capitalismo es el trabajador, la fuerza de trabajo, ellas se preguntan, bueno, lo que nos interesa a nosotras es saber cómo se genera la reproducción del trabajador. Entonces, es desde ese enfoque de la reproducción social que, bueno, que me gustaría hacer algunos planteamientos. Entonces, nuestra hipótesis plantea que las desigualdades que tiene la ciudad en términos sobre todo de infraestructura para la reproducción de la vida, que ante estas desigualdades, lo que nosotros vemos sobre todo en América Latina es que las economías populares, con las maneras que tienen de hacer, de construir espacios y de construir infraestructuras, han venido resolviendo los problemas comunes y sobre todo resolviendo las necesidades. Han ayudado, han contribuido a reproducir en los territorios la vida. Ese es un poco como el planteamiento que nosotros queremos hacer o la hipótesis que nosotros tenemos. Y para dar cuenta de eso, nosotros queremos plantear como 3 elementos. Por un lado, ¿qué significa pensar las desigualdades en la ciudad desde un enfoque de la reproducción social? ¿Qué significa esto? Entonces, nosotros decimos, bueno, esto significa por lo menos 2 cosas. Por un lado, significa que tenemos que problematizar el tipo de ordenamiento de los espacios urbanos que ha sido hegemónico en la construcción de las ciudades, pero por otro lado tenemos que comprender que en la ciudad hay una disputa por esa construcción del urbano, ¿no? Entonces, por un lado tenemos toda una lógica mercantil, rentística, que ha tratado de invadir todos los espacios de la vida, y por otro lado, otro tipo de construcción de ciudad que está enfrentando estas desigualdades que produce este modelo de ciudad hegemónico y que está dado por las luchas también de estos sectores, de los comunitarios, recicladores, vendedores ambulantes, que son los que habitan la ciudad. Y estas desigualdades, de algún modo, como lo planteaba también Juan Sebastián cuando hablaba de los enfoques, del enfoque del desarrollo, en la construcción del ordenamiento de las ciudades, también esto ha estado sostenido por enfoques del desarrollo, donde básicamente lo que se plantea es construir ciudades en torno o en función a un capital, a una mercantilización en las ciudades, dejando a un lado o sin prioridad todo el tema que tiene que ver con los cuidados, con los servicios del cuidado, con las infraestructuras para los cuidados. Y eso ha generado, por un lado, desigualdades en términos de género, obviamente, y también se ha primado el confinamiento de la población que se considera en la ciudad improductiva y que se ha segregado en las periferias, o cuando se habla, por ejemplo, de las reubicaciones de los vendedores ambulantes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con esta gente que es improductiva y cómo en la ciudad necesitamos que fluya el mercado, que fluya el comercio, que fluya el capital, y esto lo dejamos a un lado, lo confinamos a ciertas zonas de la ciudad? El segundo elemento que quisiéramos plantear es que en las ciudades existe un déficit de infraestructuras para la vida cotidiana. ¿Esto qué significa? Infraestructura para la vida cotidiana es un término que fue desarrollado en los 70 por urbanistas escandinavas, que ellas decían que existen faltantes de infraestructura que de algún modo en las ciudades reflejan una organización que no considera la reproducción de la vida. O sea, las ciudades no están considerando que debe haber toda una serie de infraestructuras para que la vida se reproduzca.
y que eso lo que ha venido haciendo es reforzando las desigualdades de género. Y precisamente por lo mismo que hablábamos en el primer punto, porque la ciudad está pensada y está organizada en función de la reproducción del capital, un capital que en esta fase es financiero y es rentístico, está en la lógica de la renta inmobiliaria, ¿no? Por otro lado, también lo que pasa con este déficit de infraestructura cotidiana es que también se promueve la idea de que la gestión de la vida cotidiana es una gestión o una responsabilidad individual, ¿no? Entonces no se requiere de infraestructura pública. El Estado está completamente invisibilizado, no participa, no invierte en infraestructura para la vida cotidiana. Entonces, otro de los elementos que planteamos acá, como ya para decir, bueno, ante o sea, estamos pensando en la reproducción de las ciudades, pensamos que hay déficit en la infraestructura para la vida cotidiana. Entonces, ¿qué pasa y cuál es el rol que cumplen las economías populares? En América Latina y ante las crisis que ha vivido América Latina, las economías populares se han convertido en ese tejido que soporta estas crisis, en ese tejido que estructura el vínculo social y de algún modo la forma como ellas están conectadas al territorio son formas donde lo central está la reproducción social. O sea, es difícil separar en estas economías lo productivo de lo reproductivo, como decía César, ¿sí? O sea, está todo muy conectado en los territorios. Entonces, de algún modo, a través de ellas es que se ha logrado generar unas infraestructuras para la vida cotidiana y para la reproducción de la vida. Esa es como la hipótesis y eso es lo que planteamos nosotros, de que allí en las economías populares lo que han hecho ante ese faltante, ante ese déficit de infraestructura para la reproducción social, las economías populares han entrado a solucionar esto. Y acá nosotros queremos discutir precisamente con este enfoque de la informalidad, donde presenta a estas economías como algo, como ya lo decía Juan Sebastián y también César, obviamente sin tener que también lo dijo César, sin hacer una apología a la precariedad y a decir que todo está bien allá, no. Pero hay algo de la complejidad, o sea, yo creo que con las gafas de la informalidad nosotros no logramos comprender lo que pasa en las economías populares o en las economías de los sectores populares. Nosotros tenemos que ser mucho más creativos en las formas de ver la economía popular. Si nos vamos con las gafas de la informalidad, seguramente no vemos nada de lo que estamos planteando acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo ver el papel que juega una vendedora de productos y una vendedora informal que además de vender eso, uno la puede entender como que está inmersa en una cadena de valor, en una cadena comercial, pero a la vez, además de eso, también ella está construyendo una infraestructura, que es una infraestructura con todas las condiciones, todos los días se levanta y va al puesto a un horario, en un horario, pero además de eso tiene un puesto donde vende una serie de productos y de algún modo eso está generando o está resolviendo una necesidad en el territorio. Y el otro elemento con el que nosotros también, o el otro enfoque con el que nosotros discutimos es con el enfoque de la pobreza, y es ese enfoque que tiende a identificar a estos sectores como pobres, a marginarlos como pobres y desde una visión también, desde una perspectiva que los margina y que los pone a un lado, ¿no? Como que no están conectados con las lógicas comunitarias, barriales y demás. Porque la reproducción social, porque desde el enfoque de la reproducción social, la visión es integral, o sea, cómo están estos sectores conectados con lógicas políticas, con lógicas simbólicas, con lógicas económicas, qué tejido social se hace allí, porque es muy fácil cuando uno separa las cosas, ¿no? Pero la idea también de pensar una política distinta es que nosotros complejicemos esta mirada. En ese sentido, ya como quise hacer una presentación muy, muy cortita, como para terminar, yo lo que quisiera pensar es que además de todas esas propuestas que presentaba Juan Sebastián sobre la economía popular, también sería interesante pensarse el tema de la ciudad
y que de algún modo estas economías también se están disputando el derecho a la ciudad. Que tal vez a veces nosotros en el ordenamiento y en lo que uno piensa como... Perdón. Perdón, Marta, un segundo, es que se nos abrió un micrófono. Por favor, si me ayudan a correr. Ya. Pues, no, simplemente eso, que decir que tal vez otra mirada que tenemos que pensar en esto, en este cruce de economía popular, ciudad, reproducción social, es que también estas economías están por la disputa del derecho a la ciudad y uno lo ve reflejado en las discusiones sobre el plan de ordenamiento territorial en todos lados, ¿no? Que también hay disputas sobre ese derecho y que tienen que ver con qué pasa, o sea, uno de los temas del plan de ordenamiento territorial tiene que ver con las ventas informales y ahí hay una disputa por otras formas de economía que no están en función de la lógica del capital o de la lógica mercantil, sino que están en función de estas economías que diariamente lo que hacen es reproducir la vida en las condiciones en que lo hacen, ¿no? Entonces ese sería mi presentación y mi reflexión y dejo abierto como para que tengamos tiempo para la discusión. Gracias, Ruth. Muchas gracias, Marta. Entonces, con las presentaciones que van, yo creo, encaminadas como en una dirección similar y es el reconocimiento de los espacios territoriales, de las dinámicas, de las tradiciones, de los conocimientos y de las estrategias, inclusive de organización de las economías de los sectores populares, daríamos una ronda de intervenciones. Si les parece, pueden levantar la mano a través del mecanismo que tiene este Zoom, o, perdón, yo levanté la mano, o sencillamente pueden intervenir quien quiera tomar la palabra. Demos un momento. ¿Quién quisiera hacer alguna intervención o alguna pregunta a nuestros invitados? Yo alcé la manito acá. Adelante, Carlos Leopoldo. Gracias, muy amable, Carlos Leopoldo Piedrahita. Mi pregunta es muy puntual, o sea, en género, pensando en términos de la generación de una política pública que apunte a transformar esta realidad en Colombia, que es un país de ciudades indudablemente, pero que es un país de ciudades que son centros de regiones donde hay una gran cantidad de pequeñas ciudades, de pueblos y alrededor de los cuales están pues, los campos, las veredas y hablamos fundamentalmente de una rural urbanidad, o sea, de lo rural y lo urbano integrado, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, en Manizales tenemos Manizales y hay más de 7 barrios, veredas, que son barrios de Manizales, pero son veredas, ¿sí? Y son pobladas fundamentalmente por campesinos y con productos que cultivan y los traen al mercado local de la plaza de mercado en Manizales, ¿no? Y con una alta informalidad en su producción porque obviamente tiene que competir con la economía formal en la que se abastece fundamentalmente el mercado con productos importados, trayendo bajos de la China, trayendo verduras de otras regiones porque es más barato comercializarlas que comprarle al campesino nuestro y apoyarlo, incentivarlo en el desarrollo de su economía, desde esa economía en informalidad, ¿no? Pero la pregunta mía es, en términos de la política pública que apunte a transformar esa situación, ¿cómo sería la viabilidad allí? O sea, ¿por dónde se comenzaría allí? O sea, ¿qué se requeriría allí para que, apoyando al Estado con la política pública, ¿no? A estas economías informales logren desde abajo y con el desarrollo de las economías lograr procesos de formalización económica y en función del desarrollo social y cultural de estas poblaciones que son el sustento de estas economías? Muchas gracias. Gracias, Carlos Leopoldo. ¿Alguna otra intervención? Bueno, mientras alguien más se anima a intervenir, yo tengo una pregunta
tiene que ver con el modelo de desarrollo. Se ha planteado en el marco de este foro la necesidad de superar el modelo de matriz minero exportadora, que digamos es el modelo que hemos venido implementando de manera paralela al desmonte de la participación del Estado en la economía desde el punto de vista financiero, de la banca de fomento, desde el punto de vista de la participación en la prestación de servicios sociales y servicios públicos. Entonces quería preguntarles en el marco de la transformación del modelo económico, ¿qué papel juegan estas economías de estos sectores populares en el entendido de que hay otros sectores de la producción y de los servicios e incluso sectores de la industria que resultarían prioritarios desde el punto de vista de la generación de empleo? Esa es mi pregunta. Recibamos una última pregunta y hacemos una ronda de respuestas y luego otra ronda de preguntas, ¿les parece? ¿Quién entonces pide la palabra? Bueno, si no tenemos por ahora otra pregunta, entonces les daríamos a ustedes la palabra para la respuesta a estas dos primeras inquietudes. Comenzamos en el orden en que intervenimos, ¿no es cierto? Pensaría. Yo creo que está bien, sí. César, adelante. No, bueno, un saludo a Carlos Leopoldo, mi paisano. Yo, digamos, cuando se habla de políticas públicas para estos sectores populares, y pues Carlos Leopoldo plantea un tema muy interesante porque, claro, uno puede hablar del sector rural y del sector urbano, pero en realidad en muchas regiones, por ejemplo, las veredas que tú mencionas en Manizales y incluso hasta en Bogotá, en las periferias de Bogotá, pues esa diferencia entre lo urbano y lo rural no es tan clara porque al fin y al cabo están conectados. Pero lo que pues se señala ahí son actividades que están en la informalidad y que incluso hay una competencia muy fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, pues la producción agropecuaria, pues gran parte de la producción agropecuaria compite con productos importados. Tú mencionabas el tema de los ajos y podíamos hablar de los temas de los granos, pero el tema es que, digamos, estas actividades populares, urbanas y rurales, y habría que hablar de la economía campesina, aunque, digamos, aquí estamos hablando más del tema urbano, yo no soy, digamos, muy experto en el tema rural, son actividades que dentro de la regulación estatal están por fuera de la ley, como lo planteaba Juan Sebastián, pues en el sentido de todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las formas legales, pues, y entonces, por ejemplo, decía Marta, usted no discute la política de espacio público con los vendedores de la calle, la política, o sea, usted no, el Estado, porque la política pública del espacio público se discute con, digamos, con el comercio formal, con el poder inmobiliario de la ciudad, pero supuestamente el vendedor de la calle está haciendo una invasión del espacio público y la política lo que tiene que hacer es desalojarlos y pues si alguna política se les propone es hacer algún proceso de capacitación para reubicarlos en un proyecto de emprendimiento, pero al final tienen que desalojar el espacio público. Pero usted mira que mucha gente que hace esos oficios populares, por ejemplo, los recicladores, un trabajo que se hizo en Bogotá y que pues sacó un libro muy bueno, entre otras cosas, sobre recogiendo esa experiencia, pues son recicladores que en Bogotá son tercera, cuarta, quinta generación, que digamos han construido un territorio durante varias décadas, casi un siglo, porque en Bogotá los territorios de los recicladores son de esa naturaleza, porque es una actividad que el reciclaje existe pues desde la colonia, aunque ha variado sus formas. Y entonces, el tema es cómo usted los reconoce, cómo les acepta sus oficios, cómo pacta con sus organizaciones, cómo logra construir contrato social. Por ejemplo, en el caso de Suba, un trabajo que hizo el grupo en Suba
pues los vendedores decían, mire, nosotros si la administración, por ejemplo, nos censara, nosotros sabíamos quiénes somos porque sabemos que hay gente que tiene varios puestos, sabemos gente que tiene otras actividades, quiénes somos, realmente un puesto para cada uno y podemos llegar a acuerdos sobre la base de respetarnos el territorio, hacer pactos sobre horarios y sobre recolección de basuras y sobre manejo de baños públicos. Pero cuando usted los está diciendo de que ustedes no los reconoce, de que usted incluso los criminaliza y que los ataca desde el derecho penal y desde el código de policía, pues usted ya está rompiendo el pacto social. Ahora, en cuanto a la pregunta de Ruth, es una pregunta muy interesante y yo la verdad tampoco daría una respuesta definitiva, porque claro, obviamente Colombia ha desarrollado un modelo de desarrollo basado en la dependencia mineroenergética y primaria exportadora, pues petróleo, carbón, palma africana, y eso, pues con la caída de los precios de los commodities nos está llevando a la crisis. Pero también está la visión tradicional, un poco cepalina, si se quiere, de un proceso de industrialización, de desarrollar la gran industria y la agricultura moderna en el campo. Yo creo que parte de eso puede haber, pero tampoco, pero ya no estamos en los años 60 ni en los años 40 del siglo pasado. O sea, el desarrollo no puede ser crecimiento económico porque en un mundo finito, pues obviamente el crecimiento de las fuerzas materiales no puede ser infinito. Y ahí yo pienso que, sí, pues obviamente hay que haber industrialización y agricultura moderna, pero tiene que haber también desarrollarse el tema de la comunidad, de lo comunitario, de lo popular, un poco de muchas formas que no son mercantiles en la solución de las necesidades materiales, no necesariamente tienen que ser mercantiles, tiene que haber un reconocimiento y, por ejemplo, tiene que haber proyectos comunitarios. En eso los indígenas nos han enseñado mucho, sin que yo también plantee que copiemos mecánicamente la experiencia indígena, pero sí rescatar el tema de la solidaridad que hay en los territorios, o sea, construir una sociedad nueva y sobre todo construir una ética social que está perdida porque el neoliberalismo con el individualismo ha acabado con esa ética social y muchas veces esa ética social es llenada por otro tipo de proyectos sociales, bien sea religiosos o alternativos, pero tenemos que buscar una ética social que nos sintamos como sociedad y como especie humana. Yo dejaría ahí el comentario. Juan Sebastián o Marta, quisieran intervenir. No, bueno, yo solo quería sumar a lo que ya decía el profesor, que estoy de acuerdo con él con respecto a la primera pregunta. Yo creo que el tema de la informalidad lo que saca a relucir es esa relación problemática entre el Estado y el mundo del trabajo en sus múltiples y diversas formas. Justamente o sea, lo que señala la definición de informalidad es todo aquello que el Estado no alcanza a observar y por tanto no alcanza a regular. Lo que nosotros estábamos proponiendo como una propuesta alternativa para con los sectores populares es un relacionamiento distinto entre el Estado y estos sectores y eso pasa también por una discusión política sobre el sujeto que está ahí. Y también pasa por cuestionar esa falacia del libre mercado, que lo que sabemos es que son grandes capitales que en últimas terminan haciendo, promoviendo una política afín a sus intereses. Y clara muestra de eso es la política comercial colombiana con el tema de los alimentos. Para una política alternativa, el paso primero que nosotros hemos reconocido como el fundamental es el tema del reconocimiento, como decía el profesor, del reconocimiento de esos sujetos que están ahí como sujetos de derecho y por tanto de protección de los mismos, de reconocimiento y ahí se derivan unas obligaciones por parte del Estado. Cuando hablamos de un tema tan sensible como el de la seguridad y la soberanía alimentaria, pienso que es aún más necesario que ese relacionamiento entre el Estado y las comunidades se transforme y pase por reconocer y por el otro lado por redistribuir. Y redistribuir no significa exclusivamente la transferencia de recursos financieros o económicos, sino también promover el acompañamiento, la dotación de infraestructura pública, por ejemplo, el tema de los mercados campesinos en las ciudades y la articulación con los circuitos cortos de comercialización en las áreas periurbanas y
y rurales cercanas a las ciudades. La prestación de asistencia técnica y legal, que de nuevo no se simplifica a un tema de transferencia de recursos económicos. Un tema de acompañamiento y capacitación para permitir que se apropie las innovaciones tecnológicas y ahí sí generar un valor agregado que permita el sostenimiento económico de estos emprendimientos. Y también, por supuesto, la simplificación de los procedimientos de inscripción y licencia que va de la mano con el tema del acompañamiento legal y además, bueno, también el tema de la financiación pública. Por eso nosotros señalamos la importancia de una banca pública que dote de recursos económicos a todos estos sectores. Pero de nuevo, simplemente el énfasis entre este relacionamiento que nosotros decimos distinto del Estado, y eso parte no solo de reconocer los sujetos, sino también los territorios que han constituido, las dinámicas en las cuales se han conformado, que como decía el profesor César, no son necesariamente mercantiles, pero tampoco implica que sean sinónimos de pobreza, de atraso o de precariedad. Lo que se encuentra más que desde la economía, es que en lo denominado informal lo que se encuentran son estructuras de diversa complejidad que se relacionan a veces de manera bastante articulada y en otras en contraposición, tanto con el Estado como con el mercado. Aquí estamos viendo formas otras de las comunidades de satisfacer sus necesidades y de prestar también servicios públicos y de la producción de bienes y servicios, pero que no necesariamente se ciñen a la relación laboral y la relación salarial, pero lo que no implica que deban ser desconocidos. El reconocimiento político, y eso que nosotros hablamos de una alianza público-popular, es permitirles a esos sectores tener una vocería y una interlocución directa con los hacedores de política, así como tienen una entrada directa a los grandes capitales en las oficinas de los ministerios. Lo que nosotros promovemos es un relacionamiento distinto con el Estado que permita construir, pero no desde una visión novedosa o iluminada desde cierta tecnocracia progresista, sino construir con las comunidades desde lo que viene sucediendo y de lo que están haciendo en concreto y cómo el Estado puede proteger y promover. Por el caso, lo que señalaba el profesor Giraldo con respecto a recicladores o a vendedores, es que ellos ya en la práctica están haciendo su oficio y están cumpliendo con una labor y prestando unos servicios, pero así como ellos, en las comunidades, los centros culturales, los comedores, las madres comunitarias, son formas diversas en las cuales desde los territorios se viene resolviendo los problemas cotidianos. Lo que nosotros insistimos es que el Estado debe proteger estas formas, debe apoyarlas bajo los distintos mecanismos que acabo de señalar y así de alguna manera protegerlas. Para el caso de la soberanía alimentaria creo que es primordial y cesar con esa imposición de la lógica del libre mercado que nos lleva a importar una cantidad absurda, que es alrededor del 70% de los alimentos, una cosa pues monstruosa para un país con la capacidad de producción de alimentos como el nuestro. Y frente a la pregunta de Ruth, yo tampoco tendría una respuesta clara, pero lo que sí sé es que toda política que se plantee de manera seria el desarrollo no puede desconocer que alrededor del 80% del mercado de trabajo está siendo empleado por las micro y pequeñas empresas del país. Es decir, no podríamos aspirar que de un día para otro un supuesto proceso de industrialización logre captar a todos estos trabajadores y incluirlos en esta lógica de acumulación de capital. Lo que necesariamente pasa es por entender cómo es que está hoy organizado el trabajo, cómo es que está organizada hoy la producción y plantearse nuevas formas alternativas de desarrollo que, como decía al inicio, bueno, reconozcan más bien esas otras formas diversas y permitan una articulación, un encadenamiento con estos sectores más de vanguardia que tienen una vocación de exportación y bueno, toda la suerte de articulaciones que se pueden dar entre sectores, de nuevo superando esa visión dicotómica que habla que son economías separadas o escindidas, sino que sabemos que en la práctica existen las maquilas, por poner un ejemplo en el tema textil, son formas de informalizar el trabajo, pero están efectivamente articuladas y están incluidas en las cadenas de generación de valor.
pienso yo que cualquier propuesta que se plantee en esos términos del desarrollo debe reconocer estas formas de articulación entre los sectores y defender las eslabones más débiles. Para el caso concreto, y con esto cierro, el ejemplo de los recicladores, de nuevo, creo que es bastante diciente. O sea, a pesar de las condiciones tan precarias en que ellos ejercen su oficio, desprotegidos por completo e incluso perseguidos por la policía y por en general por la normativa, lo que sabemos es que están articulados con cadenas de valor que hoy son de carácter transnacional y la venta de sus productos, de su material recuperado, va a parar a la industria que lo recicla o lo vende y lo reincorpora en los circuitos. Así que, o sea, por eso digo, señalar esa división arbitraria entre un mundo y el otro, cuando lo que está en la base, lo que se invisibiliza, lo que no se reconoce, es todas las formas de precarias por las cuales digamos, se traduce, extrae valor y pues que en última lo que muestra son las formas de explotación contemporánea en el capitalismo. Pienso que cualquier alternativa de desarrollo tiene que plantearse cómo está la producción hoy, cómo es que se organiza el trabajo en aras de defenderlo y promoverlo antes que de nuevo caer en estas recetas del siglo pasado, en una supuesta industrialización aún más, pues digamos, sabiendo la estructura productiva del país y la manera en que se ha insertado en el mercado mundial y el papel que hoy ocupa. Gracias, Juan Sebastián. Marta. Gracias. Muy interesante la pregunta de Carlos, porque al final de cuentas con este tema de la pandemia lo que sale a flote es toda la discusión sobre las redes de abastecimiento, ¿no? Y que ahí uno encuentra la conexión precisamente entre la economía campesina y estas economías populares, y la conexión es bastante fuerte. Yo estoy justamente haciendo un trabajo sobre las plazas de mercado y la conexión que existe sobre todo entre los pequeños productores y los vendedores ambulantes. Y ahí hay unos vasos comunicantes muy importantes y que uno a veces, o sea, yo creo que con la pandemia se hicieron muy visibles, pero también hay una cuestión, y es que por ahí en esta sociedad y en algunos sectores, a pesar de que siempre se ha invisibilizado el trabajo de los campesinos, pero digamos se reconoce un poco más, ¿no? Pero a pesar de que se reconozca, digámoslo así, yo creo que hay un tema sobre el valor de los productos sí, de lo que se produce en el campo. O sea, es muy costoso producir. O sea, yo he hablado con productores, justamente estaba hablando con una productora de mora y ella decía, es muy costoso producir, todo lo que implica producir, que no es lo mismo la producción del campo que una producción en una fábrica, porque mientras en la fábrica tú estás unas horas, en el campo tienes que estar prácticamente todo el tiempo, todos los días, revisando los cultivos, etcétera, ¿sí? Y más todos los insumos, bueno, más todas las cosas que tú tienes que invertir para que se dé la producción, y no se valora. Ahí hay una pregunta sobre el tema de la valorización de lo que se produce en el campo, que está conectado también con el tema de la ciudad y con todo lo que decía Juan Sebastián y César también sobre el tema de todo lo que se está importando ahora en Colombia, ¿no? Y esa es una pregunta que queda ahí como en la mesa sobre el tema de esos procesos de valorización de lo que se está produciendo en el campo, ¿no? Y eso está conectado con la pregunta de Ruth, al final de cuentas, porque cuando esa pregunta del modelo de desarrollo tiene que ver con eso. O sea, nosotros vamos a crear tecnología, somos un país que deberíamos estar pensando en la tecnología, o pensamos en lo que hacemos y cómo producimos, primero, cómo valorizamos más estas actividades, cómo estas actividades de la producción campesina les damos más valor en términos de qué, en términos de que tengan insumos, en términos de que tengan toda una serie de subsidios que no tienen. O sea, una cosa son los grandes productores y otra cosa son los pequeños productores, el productor campesino, y por otro lado también en lo urbano. O sea, ¿qué hacemos con la informalidad que es galopante en estos países? Los sacamos, los ponemos, tenemos la obsesión de la formalidad, queremos que sean formales, o podemos generar también mecanismos de valor agregado en estas economías. Es imposible tal vez pensar que en toda la cadena del reciclaje se pueda generar valor agregado, que tengan mejores condiciones los trabajadores del reciclaje para hacer lo que hacen, que tengan mejores condiciones los vendedores para hacer lo que hacen, o tenemos que estar pensando en industrias, en otro tipo de industrias. Yo creo que estas son preguntas que vale la pena hacernos en estos espacios, ¿no? Y también creo que hay que mirar
otras experiencias. Y bueno, yo estuve muy cercana a la experiencia argentina y creo que ellos, con todas las complicaciones, pero también han avanzado mucho en ese reconocimiento por las economías populares, ¿no? Entonces, de no verlas como simplemente como economías que están al margen, sino economías que el reconocimiento no solamente implica que estén en un censo, en un registro, sino que también hay que darles capacidades económicas, ¿no? O sea, la discusión de las economías populares no están en el asistencialismo, no están en el lado de la política social, sino deberían estar en la discusión de la política económica, que es un poco la pregunta que hace Ruth también en esta mesa, ¿no? Gracias, Marta. Creo que nos queda un tiempito por si hay otras intervenciones. Si alguien más quisiera participar de este diálogo. Yo tal vez quisiera agregar algo. Adelante, César. No, digamos, yo lo que quiero decir es que yo pensaría que uno no debe caer tampoco en que lo pequeño es hermoso, pues en el sentido de que a veces se romantiza la economía popular y entonces, por ejemplo, se plantea el tema de de la economía solidaria y el cooperativismo. Y no estoy en contra de eso, pero, por ejemplo, cuando usted va a las actividades populares, pues la gente está compitiendo. De hecho, es lo más cercano a la libre competencia, pues porque son pequeños productores y ninguno impone el precio y todos están compitiendo. No quiere decir que no haya solidaridad, pero la solidaridad está en que, por ejemplo, se respeta el puesto de venta, por ejemplo, en el vendedor ambulante, pues de acuerdo a la tradición y el tiempo que lleva ahí, la solidaridad que hay frente a la adversidad, la solidaridad que hay frente al Estado, pero finalmente, en últimas, cuando la gente va viviendo los procesos sociales, pues la gente va reclamando políticas públicas que no solamente tienen que ver con, digamos, la posibilidad de que los actores de la economía popular puedan realizar su oficio, que está bien, sino que también empiezan a disputar, por ejemplo, derechos sociales que implican disputas con la política fiscal, por ejemplo, la gratuidad en la educación, la gratuidad en la salud, y empiezan también pues el caso de Bolivia, por ejemplo, cuando se empieza un movimiento por, digamos, la defensa del cultivo de la coca, no de la cocaína, sino de la coca, pues, y al final se termina movilizando por la defensa del agua y después se termina movilizándose por la defensa del recurso petrolero y al final termina volviéndose un proyecto político que llega al poder. Es decir, que termina trascendiendo hacia lo político y hacia lo macro. Lo que hay en la economía popular es un actor social, es un trabajador que tiene una relación con el capital que está más en la relación con la disputa por el excedente social globalizado, porque gran parte del excedente se ocurre en la finanza pública, y un actor político que permite pelear políticas macroeconómicas. O lo que quiero, el mensaje que yo quiero decir es que no nos quedemos solamente en que lo pequeño es lo hermoso y entonces nos imaginamos una sociedad llena de toldillos de vendedores de artesanías. Pues eso está bien, pero, no pero es mucho más que eso. Lo que pasa es que ahí está el actor social, está el sujeto político, que hay que politizarlo y hay que convertirlo en un sujeto colectivo. Ese era mi comentario. Gracias, César. Pedro Luis Ramírez, adelante, Pedro. Bienvenido. Bueno, yo no quería pues hablar realmente mucho de la cosa, pero a propósito de lo que está diciendo César, pero es que el problema boliviano descansa sobre el tema de la cultura indígena y sobre el tema pues más cultural, no tanto económico. Y creo que el desafío aquí es desde lo organizativo generar una cultura de la asociatividad, crear factores de cohesión. Lo que dice César es cierto, es decir, lo que hay en el territorio social de la informalidad, al menos en la venta ambulante, que lo conozco, creo conocerlo algo, luego de más de 20 años de estar ahí metido, es que
el ascenso del individualismo tiene demasiada fuerza y eso unido a unas políticas públicas del neoliberalismo que profundizó toda esa carga del inmediatismo, individualismo, oportunismo que son como rasgos de los patrones de orientación, son patrones de orientación dentro del comportamiento. Son definitivamente un obstáculo inmenso para poder construir un proyecto o construir el actor político al que se refiere César, ¿sí? Entonces, evidentemente esto tendría que pasar por un proceso muy fuerte desde lo cultural, pienso yo, porque no hay otra forma para poder desde ahí poder generar patrones o modificar patrones, porque de lo contrario lo que estamos es reproduciendo esa conflictividad y esa competencia en los patrones y en los marcos de referencia del neoliberalismo. Eso es lo que está sucediendo al menos en el sector de la economía informal de la venta ambulante. Y pues creo que los antropólogos van a tener que aportarle ahí a esto, los antropólogos económicos. No sé, yo quería dejar eso ahí y me gustaría saber si los documentos o lo que están diciendo aquí se puede, están documentos o pues para poderlo mirar con más tranquilidad, más masticar lo que han expuesto. Gracias. Gracias, Pedro Luis. Sí, efectivamente va a haber, ya hoy los paneles quedan subidos en la nube y se suben todos en simultáneo a la página de la Escuela Nacional Sindical, al espacio de la Misión Alternativa de Empleo e Ingresos. Y de aquí al viernes ya tenemos en circulación la publicación de la misión en donde va a aparecer el artículo escrito por Juan Sebastián Acero, pero retroalimentado por el Grupo de Socioeconomía en este tema de las economías de los sectores populares, las propuestas, etcétera. Entonces, si ustedes no están inscritos, es bueno de pronto que se inscriban o que dejen sus datos de correo para enviarles esa publicación y mantenerlos un poco al tanto cuando ya salgan todas estas conferencias. Mañana a las 9 de la mañana, quienes hemos sido hoy moderadores de los diferentes paneles, vamos a presentar las conclusiones o a manera, digamos, muy gruesa de conclusiones de todas estas propuestas. Bueno, si no hay otra intervención, porque o no sé si de pronto Juan Sebastián y Marta, alguno de los dos quiera reaccionar a la intervención de Pedro Luis. Yo podría decir algo. Listo, César, adelante. Bueno, un saludo a Pedro Luis, no lo había visto ahí, pero un abrazo. Hace rato que no nos vemos físicamente por este horrible virus. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Pedro Luis. Obviamente en Bolivia hay un sustrato comunitario muy fuerte y aquí en Colombia, pues, un sustrato comunitario que, digamos, hay una cultura indígena que está en la base y que es muy importante, que aquí, digamos, en los sectores urbanos es muy débil, pues, o no existe. Existen ciertas zonas donde sí existe esa tradición indígena, pero en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín es más débil, pero digamos el individualismo pues, digamos que es que el terreno, digamos todo el discurso del emprendimiento es un discurso que tiene mucho, un terreno abonado en ese individualismo que se está promoviendo en los sectores populares que al fin y al cabo están en el rebusque. Y finalmente, a mí me llama la atención, yo no sé si Pedro Luis está de acuerdo conmigo porque pues obviamente él es el que tiene la experiencia, no yo, pero digamos, muchos vendedores ambulantes, su ilusión es tener un local y entonces volverse formales, pero finalmente, obviamente, muy pocos no lo logran. Pero fíjense que, por ejemplo, a mí me llama la atención que eh, hay una ética individualista y nosotros tenemos que construir una nueva ética. Claro, no tenemos, o sea, ¿cómo construimos una nueva ética si no tenemos ese sustrato que existe en Bolivia, ¿no es cierto? Porque estamos sobre un individualismo. Yo, por ejemplo, observo, y no lo hago como una crítica, sino como un testimonio, que, por ejemplo, hay mucha gente que ha sido cooptada por iglesias cristianas
Y cuando uno mira las iglesias cristianas, uno ve que allá hay solidaridad. Por ejemplo, allá se le da al mercado al que no tiene trabajo, allá se le da colegio al que no tiene colegio, allá se cuida al niño al que no tiene el niño, y entonces eso genera pues un sentido de pertenencia a algo colectivo, y pues obviamente estamos perdiendo el terreno frente a a esas propuestas, porque que son válidas, que son legítimas, pero entonces, ¿cómo creamos un sentimiento colectivo? ¿Cómo creamos una nueva ética colectiva? Esa pregunta me la hago yo también, o sea, yo no tengo la respuesta, pero creo que es lo que mismo Pedro está diciendo, que hay un individualismo que está metido en la conciencia de la gente y que tenemos que generar un cambio cultural, que es otra parte de la discusión. Ese era mi comentario. Gracias, César. Entonces, con esta intervención, daríamos por terminado este panel sobre economías de los sectores populares. En todo caso, creo que es importante reconocer que se ha venido abriendo camino no solamente desde la perspectiva de la investigación, sino desde los escenarios políticos, a reconocer que en un contexto de crisis tan profunda como el que vivimos, donde el desempleo pues, juvenil puede llegar a tasas del 25-26%, y el desempleo en general a tasas del 17-18%, pues, y con más del 70% de la población trabajando y derivando sus ingresos de la informalidad, mucha de ella precaria o la mayoría precaria, pues esta visión, esta dimensión de las economías de los sectores populares se viene, digamos, valorando, reconociendo, y yo creo que en este foro y en sus conclusiones y en sus propuestas cada vez va a ser más importante y más relevante, o sea que vale la pena continuar en el esfuerzo, no solamente de pensarlo, sino de construirlo de la mano con los actores de la economía popular, que creo que es el esfuerzo que ha venido haciendo en particular el Grupo de Socioeconomía acá en Colombia. Entonces les damos un agradecimiento